Muy buenos días, seguidores de la noticia. Muchas gracias por mantenerse informado a través de sus plataformas digitales. Les habla Alberto Miranda hoy, 13 de noviembre del año 2020. Esta mañana nos encontramos vía Skype con Juan Carlos Mora. Él es director de la Defensoría al Consumidor, con quien estaremos abordando sobre la reforma a la ley de aguas naturales. Muchas gracias, Juan Carlos, por acceder a esta entrevista esta mañana. Juan Carlos, ¿me escuchas, Juan Carlos? Sí, te escucho, buenos días, claro. Buenos días. Juan Carlos, para iniciar, explícanos de qué se trata esta ley de la reforma, esta reforma de ley a las aguas naturales. Bueno, recordemos que hace, creo, aproximadamente más de 10 años, bueno, 10 años prácticamente, se estableció en la Asamblea Nacional una ley general de agua potable o de agua. Lo que establecía esta ley, la ley 620, es la fiscalización, la revisión y sobre todo el análisis que conlleva el cuidado del servicio de agua potable. Y ahí subyace el tema del cuidado de las cuencas hídricas, el tema de la fijación, sobre todo la relación que se tenía con los comités de agua potable en zonas rurales, que tienen una ley específica. Esta se creó, yo te podría decir que para mí ha sido un elefante blanco a cierto punto, que es la Autoridad Nacional del Agua, que ha sido una estructura administrativa que ha venido a fiscalizar el servicio, perdón, el comportamiento y la fiscalización de los recursos hídricos. Hasta ahí había quedado establecido el marco legal hasta el día de hoy. Recordemos que en la comercialización del servicio de agua potable, la distribución del servicio como tal está regulado hasta el día de hoy por el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, conocido como INAH, de manera muy concreta. En aras de eso, la única empresa que distribuye el servicio de agua potable considerado como un servicio público es estrictamente la empresa del Estado, de nuestros impuestos, que es Enacal, que de hecho es la única empresa del Estado, igual forma como Correos de Nicaragua, que es propiamente, como te digo, del Estado, o como en algunas zonas determinadas de Nicaragua, sobre todo en el triángulo minero y otros, pues que funciona en el servicio de energía eléctrica. Hago este análisis rápido porque Enacal hasta el día de hoy ha sido la empresa que distribuye el servicio de agua potable y que los usuarios del mismo rubro le estamos pagando, y se le paga y lo fiscaliza lo que es el Instituto Nicaragüense de Agua Potable, que INAH. ¿Qué trae esta ley de manera concreta? Primeramente, esta ley, el análisis que tengo y por experiencia en el sentido de cómo se ha venido subsidiando a la empresa de agua potable acá en los años anteriores, esta ley lo que trata es salvaguardar, creo, la deficiencia que tiene Enacal como primera instancia. O sea, Enacal tiene demasiados problemas financieros, demasiados problemas económicos, y posiblemente la cartera de los usuarios cada vez es menor y el tema de recuperación de los mismos es menor. O sea, creo que posiblemente el Estado sí. Entonces, esta es otra ley recaudatoria por parte del gobierno central. No necesariamente los usuarios, pero sí estrictamente en una forma nueva de ver el servicio de agua potable como una oportunidad industrial o semi-industrial o de recaudación para nuevas empresas que quieren nuevamente trabajar la distribución de servicio de agua potable. Aquí hago esta salvedad. Lo que pasa es que Enacal subsiste con el aporte que dan los usuarios, el servicio de agua potable, y con un presupuesto que le otorga el Estado de Nicaragua, o sea, de los impuestos. La partida presupuestaria está como costo operativo con los servicios públicos. Entonces, es una empresa que posiblemente no le es rentable al Estado, porque obviamente tiene muchas deficiencias, pues, por muchas las razones que sean, pues, pero al menos ahí subsiste. Ahora, lo que pretende esta ley es crear la apertura de una competitividad posiblemente de otras empresas que puedan entrar, según lo que dice el marco legal. Si me preguntas que lo que dice el marco legal
versus lo que puede suceder en el futuro o cómo puede ser la circunstancia de otras empresas que van a administrar pozos, que van a distribuir agua potable, que van a crear e invertir en infraestructura, que van a tener obviamente una oportunidad de bombeo, o solamente que esto sea como el preludio de que Enacal va a subdividirse en manos también privadas y públicas. Bueno, pero eso ya es una coyuntura que te lo va a determinar el futuro o los números que ellos puedan tener, el Estado, el gobierno lo pueda tener. Lo que sí, hablando de lo que establece el marco legal y lo que puedo analizar, es que primeramente este es el primer eslabón por el tema de Enacal. Luego de eso, la ley lo que pretende es crear, como te digo, la oportunidad, los espacios de otorgar concesiones que son del Estado. El artículo 3 de esta ley, de esta reforma, la ley 620, y de la ley 620 actual, pues antes de que se estableciera la reforma, es estrictamente el tema de que el servicio agua potable es realmente del Estado, pues, y que no hay ningún tipo de privatización. Recordemos, sí, que la privatización del servicio de agua potable es casi un hecho. O sea, te pongo un ejemplo. Hay mucha gente que vive en residenciales, y en los residenciales hay dos maneras de pagar agua potable. Uno de ellos, el urbanizador o el que invirtió vino y compró un pozo o pagó un pozo en Acal. Lo compró, invirtió, pagó y tiene, pues decirlo, el derecho, la concesión como tal. Y se le está vendiendo agua potable directamente a las personas que están habitando en el residencial. La otra operación es que el mismo urbanizador, el mismo desarrollador urbanístico viene, compra el urbanizador, el lote, pero por el momento la factura le sale a nombre de Enacal y él le distribuye de manera indirecta las facturas a ellos. Son dos, tres opciones que sucede hoy en día. ¿Me dirás que es privatizado? Prácticamente sí. Entonces, en la vida ya cotidiana, sí, el sector de agua potable realmente está semi privatizado hasta cierto punto. No necesariamente porque Enacal es la única empresa que funciona en la distribución directa a los usuarios. Lo que pretende y con el texto de la ley es que el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, tiene otras atribuciones que la que ya tenía anteriormente, y entre ellas está ofertar las concesiones y que del Estado, insisto, todavía es del Estado, y que esas concesiones van a ser utilizadas por determinadas empresas que van a pagar pozos, van a invertir, en aras de eso se va a fiscalizar un tema de tarifa, cuál va a ser la tarifa más adecuada. O sea, hay muchos elementos que posiblemente se van a discutir desde el punto de vista de aplicación técnica del marco de la ley. Lo que sí te digo nuevamente es que en el tema agua potable, en el tema delicado es, Enacal es una realidad, es una empresa que querramos o no que sea del Estado, tiene muchos problemas, muchas fugas, es muy deficiente también, por muchas razones que han venido suscitando, la han saqueado también Enacal, eso hay que decirlo, porque en la realidad eso ha sucedido. Pues aquí hay expertos que daban servicio de agua potable que cuando estuvieron en Enacal hicieron, por así decirlo, un desmadre, pues con los usuarios, lo hicieron, aumentaron tarifas, cambiaron toda la nomenclatura del servicio de agua potable. Lo que pasa es que ahora, como hay unas ceras diferentes, entonces ahora pues quieren ser los salvadores con el servicio de agua potable. La realidad es otra. Y en aras de eso, la misma Autoridad Nacional del Agua, honestamente digo, ha sido un elefante blanco que crearon hace años. Yo nunca le vi operatividad. Ha sido una institución que, como un ente autónomo, ahora con esta ley se va a convertir en un ministerio del Estado prácticamente, que lo que va a regir es las concesiones, va a revisar las tarifas de los operarios públicos y privados, va a, aparentemente a cuidar los recursos hídricos. Él vuelve a crear esta ley nuevos consejos o comités de verificación, que está creo que el Marena, está el MIFI, que está el ENACAR justamente, hay un montón de instituciones que la ley viene creando para cuidar los recursos hídricos y obviamente para fiscalizar el comportamiento comercial del servicio de agua potable. Ahora, ¿cuáles son los riesgos, cuáles son los posibles consecuencias también negativas que podrían traer para la población esta reforma de ley, esta prácticamente privatización también del agua potable? Sí, bueno, yo te soy honesto, yo no le llamaría privatización de una forma directa. Sí, y que tipo un tema, al menos lo que pasa en Nicaragua es, miren la energía eléctrica, posiblemente si el Estado asumiera energía eléctrica, te aseguro que estuviera quebrado el sector eléctrico en Nicaragua.
como se tenía en años anteriores. Por eso es que el Estado mismo, el gobierno, no le ha interesado en estatalizar el sector energético en Nicaragua. Claro, hay ministerios que van regulando la actividad privada, comercial, con respecto a las leyes que te van imponiendo, ¿no? El marco jurídico. Entonces, yo te podría decir que entre la virtud que puede tener este marco legal es que si en realidad se va a fiscalizar el aprovechamiento indebido, porque hago un paréntesis también, en esta ley ya se establece que se va a crear de manera futura o próximamente una ley de cánones. Recordemos que los cánones, hay muchas empresas aquí que utilizan de manera infernal el agua potable y se lucran del servicio de agua potable y te venden un servicio a los consumidores por el servicio de agua potable y te aseguro que están pagando con tarifa relativamente referenciada en los pliegos tarifarios o con acuerdos especiales. Me explico, hasta el día de hoy. O sea, eso es algo que realmente puede ser positivo porque el que le está sacando plata al servicio de agua potable realmente debe pagar por un monto arancelario adicional y creo que eso debió haber sido hace mucho tiempo y se le vino obviamente dándole beneficio a aquellos que obviamente venden el servicio de agua potable, embotelladoras, etcétera. Por otro lado, me preguntabas el tema de qué es lo negativo que puede suceder. Hago un paréntesis aquí nuevamente, es el INAH, el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, que es un órgano de protección relativamente de los consumidores o usuarios de agua potable, va a desaparecer. O sea, con esta ley ya desapareció. O sea, todo el comportamiento orgánico de INAH ya desaparece. Por eso se le atribuyen nuevas funciones a la Autoridad Nacional del Agua que se llama ANA. O sea, el ANA lo que va a hacer es fijar tarifas, revisar tarifas, ver a quién da concesión, va a seguir regular, ahora va a regular, va a revisar el comportamiento de la CAL según el marco legal. Y por otro lado, hasta el día, pues, como está la ley, no te establece cómo va a ser los procedimientos de reclamo en torno de los usuarios del servicio de agua potable. Y que eso, yo estoy seguro, porque la ley te lo establece en el mismo texto, de que se van a crear nuevas normativas, nuevas normas, nuevos acuerdos ministeriales, etcétera, para que los usuarios puedan establecer los ciclos de reclamo. Si no se hace eso, porque yo te soy honesto, pues, yo no creo que el gobierno no establezca los parámetros de reclamos nuevos ante la Autoridad Nacional del Agua, estrictamente pues va a crear un caos para el ciclo de reclamos pues, de los usuarios que están inconformes o inclusive los mismos concesionarios para poder reclamar. Pero por otro lado, eso sí puede crear una afectación al consumidor o al usuario. Si todo se va a centralizar en la Autoridad Nacional del Agua, quitando este Instituto Nicaragüense de Agua Potable, realmente sí puede afectar al consumidor final. Por otro lado, el tema de que se crean nuevas empresas, o se van a crear nuevas empresas, o alguien tiene un pozo y va a comercializar y pide una autorización de una concesión a la Autoridad Nacional del Agua mediante una fiscalización previa y aprobado y el pago de los aranceles como tal, si eso se va a convertir en un oligopolio propiamente dicho, sí puede afectar el precio del metro cúbico, puede afectar el abastecimiento del servicio de agua potable también en determinados lugares y por otro lado, como va a ser un servicio relativamente público pero a manos de privados, realmente eso puede ocasionar tal vez una corrupción en aplicación del marco legal. Te pongo otro ejemplo que no es igual, pero es parecido, el tema del transporte. El transporte todavía es del Estado. El Estado, mediante el Ministerio de Transporte e Infraestructura, le vende una concesión, tiene cooperativas, si es en los departamentos con la municipalidad, le vende una concesión. Cuando el servicio es deplorable, el Estado no se mete. El Estado no dice absolutamente nada. Pero la concesión es del Estado, pero como pagan una cantidad grande los transportistas, entonces el Estado no dice absolutamente nada, solamente está lucrando. Si ese va a ser el comportamiento, te digo, estamos todavía peores con la empresa Enacal, porque ahí sí justamente, aparte de que es privatizado, se va a crear un oligopolio y los oligopolios también pueden crear tarifas excesivas, me explico. O sea, la competencia es sana. Si hay 2 o 3 empresas que distribuyen el agua y se rigen mediante un marco legal adecuado, una lectura de precios, metros cúbicos y puede mejorar el costo de las tarifas para el usuario, sería lo idóneo. Pero si los privados o los que van a invertir, los que tienen las concesiones, se ponen de acuerdo y fijan solamente entre ellos las tarifas de agua potable, en un momento se pueden poner de acuerdo y metro cúbico no va a valer 12 córdobas o 9 córdobas, depende del sector donde esté, sino que puede valer hasta 25 córdobas el metro cúbico y ahí
puede haber un aumento en el precio último del metro cúbico. Insisto, si todo es adecuado y apegado a derecho y la composición de cómo fija el metro cúbico, mira, la competencia puede ser sana. Pero si va a haber un Ahora, aprovechamiento indebido, y espérame, ahora y viéndolo, van a cartelizar, solo termino la idea, y van a cartelizar el comportamiento para la distribución del agua potable, sí va a crear aumento en los metros cúbicos para los consumidores. Ahora yéndonos a las zonas rurales, para los que no saben, CAPS son los comités de aguas potables y saneamientos que trabajan en las zonas rurales para el manejo de estos recursos hídricos. Juan Carlos, ¿en las zonas rurales hay algún tipo de cambio conforme a estos CAPS? No necesariamente. Se maneja con la Autoridad Nacional del Agua como se tenía de forma anterior. Los comités de agua potable y saneamiento, los CAP, tienen una ley específica que se les aprobó y va a seguir trabajando relativamente de la mano. Estructuralmente podrían cambiar algún tipo de acuerdo, supongo, pero eso se va, menos que se va a discutir o no se va a discutir. Sí, pero momentáneamente con el marco legal no se ha cambiado de forma absoluta, y eso pues se mantiene. Lo que sí pues le puedo dar un mensaje a los usuarios, a los consumidores, es que pues realmente el Estado no... Lo que pasa es que el Estado siempre tiene una postura, o el gobierno, de hacer las cosas más allá por el capricho o no, los estudios que ellos tienen no lo hacen de manera sorpresiva. De repente esta iniciativa de ley no se le hizo tanto birrete, tanto análisis mediático al menos, y no se debatió mucho, conociendo pues que hay una planadora del gobierno en la Asamblea Nacional, pero más allá de eso, lo que sí nos lleva a pensar es que había que tener mayores discusiones con estos temas, primeramente. Y segundo, es posible de que haya un sostenimiento de buscar, va a haber mayor recaudación, eso no lo dudes, va a haber mayor recaudación en el sector que quiere aprovechar el agua potable, eso no lo dudes. De hecho, que eso pueda afectar al consumidor final, insisto nuevamente, si se hace de forma transparente, apegados a derecho, puede beneficiar, hasta puede haber disminución en el metro cúbico. Si no pasa eso y sucede lo mismo que pasa como con el transporte, a veces con las telecomunicaciones y otros mercados que se le ofertan a los consumidores de servicios públicos, honestamente vamos a quedar en lo mismo o peor. Y ahí viene el tema donde realmente ahí sí el consumidor va a ser afectado. Por la víspera, hasta el día de hoy, yo no he visto que el gobierno se ha preocupado, insisto nuevamente, el gobierno no se ha preocupado por tener una política de apoyo a los consumidores a nivel nacional. Nunca lo ha hecho, ni los gobiernos anteriores, ni el gobierno sandinista realmente, y sin ningún tipo de bandera distintiva, ninguno lo ha hecho. Y estos temas que realmente pueden afectar o beneficiar al consumidor final, de manera estricta te digo, tampoco se toma en cuenta las verificaciones que se deberían de hacer. Entonces, si el comportamiento, si detrás de todo esto, lo que trae es que ahora sí, el Estado va a comercializar más el agua potable, los recursos que son del Estado, de los nicaragüenses, aparentemente, mediante los impuestos y todo, la supremacía de la ley, etcétera, la condición política, específicamente, si esto va a traer mayor precio del metro cúbico, obviamente el consumidor final es afectado y el comercio interno va a ser afectado. Entonces, y como te digo, por la víspera casi siempre se ve de que el gobierno siempre establece a veces nuevos marcos legales o nuevos acuerdos por detrás de lo que se debería discutir. Y ahí es el tema que sí puede, como te digo, preocupar. Pero si me decís que el servicio potable nunca ha sido privatizado y hasta ahora va a serlo, eso no es cierto, porque realmente el agua potable se ha venido privatizando de manera acuerpada y de manera, por así decirlo, secreto. Pues lo que pasa es que aquí las urbanizadoras hacen grandes business con el agua potable. Muchas empresas que se dedican a vender productos de agua o embotellados como tal, y otros también han hecho un gran billete. Pues aquí, pues, porque obviamente no hay una aplicación taxativa de los marcos legales. Entonces, todas esas componentes realmente habría que determinarlo, si van a invertir ahora, se va a exigir a Enacal
que invierta en las tuberías de distribución nacional, los departamentos, etc. No sabemos si eso va a suceder. Insisto, a como el sector de transporte, las telecomunicaciones, un poco de energía eléctrica, los servicios públicos estipulados en marcos legales específicos, si eso va a continuar así, realmente no le veo que el consumidor salga ganando, pues simplemente lo que se está materializando es una forma mejor, moderna y legal, y de forma legal, pues, de hacer más recursos con el servicio potable. Y ahí, otra vez, pues una lástima que el consumidor pues, va a venir a sumarle pues, una pizca más de aumento de los recursos, pues como tal. Muchas gracias, Juan Carlos. Fueron declaraciones de Juan Carlos Moras, director de la Defensoría al Consumidor, quien considera que esta reforma de ley podría ser otra medida recaudatoria también que podría afectar posteriormente al bolsillo de las y los nicaragüenses. Muchas gracias a ustedes también por mantener en sintonía e informados a través de las plataformas digitales de Trinchera de la Noticia. Recuerde, para esta y más información, visitarnos y leernos a través de nuestra página web en www.trincheraonline.com.ni y asimismo seguirnos a través de nuestras redes sociales, por medio de Facebook, nuestro canal de YouTube, Twitter e Instagram. Reportó para Trinchera de la Noticia Alberto Miranda.